Hola, yo voy a explicar cómo funciona el circuito de control de giro de un motor con logo y un relé de 8 pines utilizando el programa Cadecimu. En la pantalla se muestran 4 interruptores. Sin embargo, S1 y S2 representan un solo interruptor, que en este caso sería Q1, y S3 y S4 representan el segundo interruptor, que en este caso sería Q2. Q1 y Q2 están conectados al positivo. El pin 2 de Q1 va directo a los contactos normalmente cerrado y normalmente abierto, llevando carga positiva, haciendo que el motor gire en sentido antihorario, como podemos ver en la simulación. El pin 2 de Q2 va directo a la bobina, llevando carga negativa, haciendo que ésta se conmute, lo cual provoca que el contacto que antes estaba normalmente cerrado pase a normalmente abierto, y el contacto que se hallaba normalmente abierto pasa a normalmente cerrado, haciendo que el motor gire en sentido horario, como ya podemos ver en la simulación. Bien, si dejamos activada a Q2 e interrumpimos el paso de la corriente presionando Q1 por medio de S2, el motor no gira. Esto se debe a que al estar desactivada Q1, a los contactos no les llega carga positiva. Por ello, es importante que Q1 esté activada para que el motor gire. Muy buenas, hoy vamos a ver cómo funciona un control de giro de un motor con un relé de 8 pines y un logo. Para empezar, nuestro circuito está alimentado por 24 voltios. Tenemos dos pulsadores que serían Q1 y Q2. Si vemos, Q1 está conectado directamente a los contactos de relé normalmente cerrado y normalmente abierto. Los otros contactos van directamente a tierra. Bien, si mandamos un pulso a Q1, primero se enciende el LED 1 indicando flujo de corriente y sigue la corriente de los contactos del relé, haciendo que el motor gire en sentido antihorario. Ahora, si pulsamos Q2, enciende el LED y se excita la bobina del relé haciendo un cambio, y la inversión del motor sería en horario. ¿Y qué pasaría si desactivamos Q1? Como podemos ver, se apaga el motor. ¿Y por qué se apaga el motor? Pues se apaga porque no le llega carga positiva, ya que Q1 está abierto. Si volvemos a pulsar Q1, pulsalo, pasa la carga positiva y el motor vuelve a funcionar. Gracias. Hola, me complace explicar este circuito de inversión de giro con un relé de 8 pines y un logo en PCB Lions. Como podemos observar en nuestro diagrama, la Q1 está conectada directamente a los contactores normalmente cerrado y normalmente abierto. La Q2 está conectada directamente a la bobina protegida por un diodo. Y los otros contactores están conectados directamente al negativo. Si nosotros mandamos un pulso a Q1, se enciende lo que es el relé. Ya encendido el relé, él manda una señal para que el motor empiece a girar en sentido antihorario. Si nosotros mandamos un pulso en la Q2, se excita lo que es la bobina y hace la inversión interna del relé, y eso ocasiona que el motor gire en sentido horario. ¿Qué pasaría si nosotros interrumpimos el pulso de la Q1? Lo que sucedería fuera lo siguiente: si nosotros cortamos el pulso de la Q1, la Q2 sigue trabajando, pero porque el motor no gira.
porque la corriente positiva no le llega a lo que son los contactos del relé. Entonces, por eso no puede girar el motor. Por ende, tendríamos que tener siempre encendido Q1 para que el pulso positivo siempre llegue a lo que es el relé. Así el motor pueda seguir girando. Si nosotros interrumpimos lo que es Q2, entonces el motor regresa a su giro principal, al sentido antihorario. Gracias. Muy buenas, vamos a comenzar explicando el circuito de inversión de giro en el programa Circuit Wizard. Bueno, primero tenemos energizado el circuito con una batería de 9 voltios, la cual hemos conectado el positivo a los dos switches, que uno viene siendo Q1 y el otro viene siendo Q2. En el circuito Q1 lo tenemos conectado directamente a los contactos del relé, normalmente abierto y normalmente cerrado, y los contactos sobrantes están conectados directamente a tierra. Bueno, al mandar un pulso en Q1, vemos como el LED enciende indicando flujo de corriente, y también como vemos en las pistas también se puede notar cómo fluye la corriente, y por lo tanto así le llega positivo al motor y empieza a girar al sentido antihorario. Al mandar un pulso ahora con Q2, vemos cómo cambia el otro LED, enciende, y también las pistas de la derecha empieza a fluir la corriente. El relé, se excita la bobina de relé y el relé hace el cambio. Y por lo tanto también la inversión del motor, que ahora girará al sentido horario. Ahora, si desactivamos Q1, podemos notar cómo la corriente deja de fluir por las pistas de la izquierda y la corriente sigue fluyendo por las pistas de la derecha, ya que tenemos activado Q2. Pero la corriente no le llega al relé y por lo tanto tampoco le llega positivo al motor, y por eso el motor no está girando.